Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 21 de nuestro libro Lámpara para mis pasos, que tiene por título San Juan, Evangelio del Teólogo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Son del Evangelio según San Juan, el cual contiene enseñanzas estupendas del que hablaremos hoy. Nos adentramos un poco en este Evangelio de San Juan, que es conocido como el Evangelio del Teólogo, y ya veremos por qué. San Juan, como vemos en la imagen, pues siempre está representado con un águila, ¿no? Y claro, es un símbolo para decirnos, el águila, o sea, tiene por decir así, la virtud de ver directamente al sol, ¿no? De ver mucho más allá de unos rayos, de unas luces como nosotros, sino que ve directamente al sol. Y entonces San Juan es teólogo porque es capaz de ver detrás de las cosas la mano de Dios, al mismo Cristo, ¿no? Entonces ve en profundidad la realidad, lo que nosotros vemos, por decir así, en sombras, con nuestra fe intentando. San Juan nos lo revela como un don inmenso, muy hermoso. Él ve la profundidad de la vida de Jesucristo. Entonces, hay una peculiaridad que es el cuarto evangelio. Si bien sabemos que existen 4 evangelios, 3 de los primeros los llamamos sinópticos, como hemos venido repitiendo a lo largo de estas formaciones. A los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los podemos poner, por decir así, en 3 columnas e ir comparando las similitudes, y podemos ver cómo ellos van contando la vida de Jesús en un esquema bastante parecido. Parecería que toman las mismas cosas, pero contadas a un público distinto, de una manera distinta, con detalles distintos. El detalle del Evangelio de San Juan, siendo el último Evangelio, sea por el orden o por el año de escritura, efectivamente porque lo escribió a finales del siglo I, explica la historia de Jesús, el Evangelio, de una manera y de un modo muy distinto y profundo, ¿no? Entonces complementa perfectamente con la redacción de los otros evangelios sobre la vida de Jesús. Y nos ayuda a conocer al Señor mucho mejor. Si cada uno aporta, ¿no? Cada evangelio aporta con una novedad, con un estilo, con una manera de redacción, San Juan nos aporta de una manera distinta. Y eso es lo que eso solo se ve cuando uno va hojeando el Evangelio, va leyendo capítulo a capítulo y se dice, esto es distinto, ¿no? Y sin embargo es fantástisto ver cómo lo narra San Juan, cómo son las actitudes de Jesús, como hablábamos en el Evangelio de Marcos, cuando él se detiene sobre todo la figura de nuestro Señor, ¿no? Cómo Mateo se detiene sobre todos los discursos, a la parte esquemática, a la parte redaccional de los discursos de nuestro Señor. ¿Cómo leerlo, no? Podemos dividir el libro en 4 partes. Es lo que se llama primero el prólogo, que es San Juan al capítulo 1, del versículo 1 al 18. Luego una primera parte que es el libro de los signos, que viene de San Juan, del capítulo 1 al capítulo 12. Ese es el libro de los signos. Vamos a encontrar, pues, efectivamente estos milagros y prodigios que en el Evangelio de Juan van a ser llamados signos porque apuntan a una realidad mucho más grande, mucho más profunda. En ese sentido son el libro de los signos. Ya vamos a ir viendo cómo es que esto apunta a una realidad más grande. Las bodas de Caná, ese signo en Caná, no es sencillamente un milagro más entre todos,
sino es la prefiguración ya de la hora de nuestro Señor. Esta hora que en el libro de la gloria, que es del San Juan capítulo 13 al 20, es lo que nos va a ir diciendo constantemente. La hora de nuestro Señor va a ser su glorificación. Y entonces eso es lo que va a ir narrando a lo largo de esta segunda parte del Evangelio de San Juan, al capítulo 13 al capítulo 20, el libro de la gloria. Y un epílogo que es al capítulo 21. Es muy hermoso cómo San Juan, antes que narrar los episodios del nacimiento de nuestro Señor, como lo hace Mateo, como lo hace Lucas, se detiene a contar esta venida de nuestro Señor de un modo distinto. Efectivamente habla sobre la encarnación de Jesús y que vino para revelarnos quién es Dios y para poder llegar a ser hijos de Dios. No nos cuenta, así como lo cuenta Mateo y Lucas, porque ya existen esos evangelios. Ya están rodando por todas partes el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas. Parecería que ya no hace falta detenerse a esos detalles de cómo vino a Jesús al mundo, sino que da una mirada mucho más profunda, por decir así, sobre cómo es esta llegada de nuestro Señor al mundo. Que efectivamente quien llega a este mundo a encarnarse, que ese Jesús, es Dios mismo, ¿no? Entonces, en los primeros versículos, el Evangelio de San Juan nos explica de manera extraordinaria la encarnación de Jesús. Nos recuerda que el Hijo, el Verbo, la Palabra, existía desde siempre junto a Dios y que era Dios, pero que en un momento concreto de la historia se hace carne. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar siempre de la Biblia, hay que acordarnos que la palabra de Dios es una persona, es Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. La Biblia es la Sagrada Escritura, ¿no? Que fue escrita precisamente para dar a conocer esta palabra del Padre que se encarna. Y entonces nos viene a decir que en un momento puntual de la historia se hace carne y habitó entre nosotros para revelarnos quién es Dios, porque Él es el único que ha visto a Dios. Todos estos detalles los podemos encontrar en el prólogo. Quizá en el encuentro podríamos hacer una pequeña lectura sobre el prólogo de San Juan. Ahí está todo prácticamente. Y poder llegar a ser sus hijos. Este es el objetivo de la encarnación de Jesús. Cuando comienza el libro de los signos en San Juan, hasta el capítulo 12, Jesús realiza varios signos que revelan su identidad. Por ejemplo, como habíamos dicho, Caná, el agua en vino, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, entre otros. Y decía que son signos porque nos remiten a una realidad mucho más profunda, una realidad mucho más grande y hermosa. Por ejemplo, entre ellos, Caná y la multiplicación de los panes serán signo de la cruz, de la entrega de su vida y de la institución de la Santa Eucaristía. Jesús no simplemente se llevó a compasión para multiplicar los panes porque la gente necesitaba, ¿no?, de comer, sino que luego comienza un discurso muy hermoso, todo el capítulo 6, como nuestro Señor nos dice, no solo me buscan, no, me buscan solo por el pan que les di, pero yo les voy a dar otro pan, ¿no? Y entonces comienza a elevar la temperatura sobre qué significaba eso que nuestro Señor hizo. No solo estaba ahí para darles de comer y saciar el hambre, ¿no?, física, sino para saciar el hambre del alma, de vida eterna. Entonces, esos signos van revelando poco a poco
la verdadera identidad de nuestro Señor, que es ser el Hijo de Dios. María, nuestra madre, es muy hermoso como en el milagro de Caná, ella adelanta la hora de nuestro Señor. Se ve que Jesús como que todavía no tenía intención de comenzar esa vida pública de milagros que sabía que le iban a traer pues algunos inconvenientes, ¿no? Sobre todo con los fariseos, como vamos a ir viendo a lo largo del Evangelio. Y entonces María, su madre, pues en un momento de esa falta de vino, de ese detalle importante que iba a faltar en la fiesta, la alegría de ese desposorio, pues le pide a Jesús que adelante su hora, ¿no? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, por el bien de esta familia, se convierte en esa intercesora de una manera muy hermosa, muy delicada, y Jesús pues no se resiste a ese momento y hace el milagro en Caná. Luego está el libro de la gloria. Si nuestro Señor en el libro de los signos, ¿no?, realiza esto para que nuestra fe sea creciente, que es lo que el libro nos va a decir, ¿no? Que a pesar de tan grandes signos, están para que nosotros podamos, ¿no?, ir descubriendo la fe en Cristo, a pesar de que no todos lo aceptan, ¿no? Luego con la resurrección de Lázaro vamos a ver cómo se comienza ahí una persecución contra Jesús, ¿no? En el libro de la gloria, Juan 13:20, Jesús lleva a cabo el signo más grande, que es dar la vida por sus discípulos. Esa va a ser la glorificación del Hijo de Dios. Es llamada glorificación porque el Padre levanta a su Hijo sobre la tierra para mostrar sobre la cruz el amor más grande que haya existido jamás. Al tercer día, Jesús resucita de entre los muertos y se aparece a los apóstoles, dándoles el poder de perdonar los pecados. Entonces, cuando uno llega al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, se topa con la oración sacerdotal. Y es muy bonito cómo Jesús en ese capítulo pues va diciendo: Padre, glorifícame, ¿no?, con la gloria que tenía antes de que yo llegue a este mundo, ¿verdad? Y entonces efectivamente el Padre va a glorificarlo. ¿Y qué es esta glorificación? Pues el momento inminente de la cruz. El momento de la cruz va a ser ese momento de la manifestación de la misericordia de Dios con nosotros, en Jesús su Hijo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Inmerecidamente, sin ningún mérito nuestro, de ninguno de los niños, de ninguno de los padres, ni de nadie, ni ninguno de nosotros, Jesús va a entregar su vida. Y entonces así vamos conociendo el verdadero rostro misericordioso de Dios. Esto no es fácil, ¿no?, por decir así, entenderlo, ¿verdad? No es sencillo decir cómo tú, siendo Dios, entregas tu vida por amor a mí, cuando yo he sido totalmente ingrato y por mis pecados no lo he merecido. Por eso es el signo más grande, la cruz. No porque algunos puedan pensar que es una derrota de Jesús, sino precisamente porque es la manifestación de su amor, ¿no? Si no hubiese sido capaz de entregar la vida, para nosotros Dios hubiese quedado como el omnipotente, ¿no?, el grande, el que crea las cosas. Pero la redención en la cruz, en su glorificación, ese camino hacia la gloria, nos muestra una cara muy distinta de Dios. A partir del capítulo 13, ¿no?, Jesús comienza con el lavatorio de los pies. O sea, es un momento en cómo Dios nos está mostrando otra cara, ¿no? Siempre está hablando del servicio, de la sencillez, de la humildad.
Y a partir del capítulo 13 lo demuestra con sus hechos. O sea, comienza con el lavatorio de los pies. No nos cuenta la institución de la Eucaristía, porque ya existen 3 evangelios que han contado ya y que están circulando la institución de la Eucaristía. Él nos propone qué es lo que ocurre en la Eucaristía. Dios que se arrodilla ante nuestra miseria y es capaz de lavarnos, ¿no? Y eso es fuera de serie, ¿no? Eso es muy hermoso. Dios le dice a Pedro que si no te lavo los pies no tienes pacto conmigo. O sea, si tú no eres capaz de darme esas miserias más grandes escondidas bajo la suciedad de tus pies, pues no tenemos un pacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este libro, en esta segunda parte del libro de la gloria, pues Cristo va manifestando ese verdadero rostro. Y luego en el epílogo, en San Juan, al capítulo 21, Jesús aparece por última vez a los discípulos y renueva a Pedro el encargo de pastorear sus ovejas. Es un momento muy conmovente, ¿no? Porque nuestro Señor le hace 3 preguntas como queriendo, por decir así, de alguna manera, ayudarle a Pedro a sanar esas 3 negaciones que le había dicho en el momento duro de la crucifixión. O sea, cuando lo estaban llevando, ¿verdad? En esos momentos difíciles de la pasión. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y en ese momento Jesús le replica: apacienta mis corderos. Y cómo se ve esta voluntad de Cristo de confiar en las manos de Pedro, la roca, su iglesia, su única iglesia. Y así se cierra el capítulo de San Juan, al capítulo 21. Hay un detalle tremendamente fuerte en el Evangelio de San Juan, que es precisamente el yo soy, que es el nombre de Dios, que fue revelado a Moisés en la zarza ardiente, en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, ¿no? Jesús, en el Nuevo Testamento, lo repite continuamente, pero esta vez aplicándolo a sí mismo, ¿no? Enseñándonos de ese modo que Él es el Dios hecho hombre para salvarnos. Que Jesús se haya aplicado a sí mismo: yo soy el pan de vida. Claro, uno en español podría pensar que es normal decir yo soy, pero cuando Jesús estaba hablando en su lengua, pues estaba remitiendo al nombre de Dios como Moisés lo escuchó. Y esa es una novedad tremenda, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se atribuye todo esto, ¿no? ¿Y quién era el único que podía decir yo soy el buen pastor, la verdad, la vida? Era Dios mismo. Por eso siempre causó un escándalo bastante grande, no pequeño, ¿eh? Y es muy hermoso como en Jesús vemos retratado al Dios hecho hombre que viene a dar la vida por nosotros. No tenemos que tener ninguna duda de esto. Es un escándalo pensar que Dios pueda tener un cuerpo, pueda tener un corazón, unos sentimientos, unos afectos, una manera de hablar, de comportarse. Pero esa es la buena noticia del Evangelio. Dios se viene a ser hombre, a compartir nuestra vida y se va revelando poco a poco a través del Evangelio de San Juan. Hay un detalle no menos importante que a mí me gusta mucho recordar. Cuando en San Juan al capítulo 18:5, cuando están en el Monte de los Olivos, le preguntan ¿a quién buscan? Llegan esta gente acompañado de Judas y le pregunta Jesús: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, le contestaron. Yo soy, dijo Jesús.
Y es tremendamente fuerte cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo en signo de reverencia, ¿no? Esto pues nos debe llamar muchísimo la atención, porque Jesús estaba hablando de ese yo soy, no como comúnmente se puede escuchar yo soy, sino que estaba hablando, retumbando el nombre de Dios en su cuerpo, en sus labios. Por eso no podemos tener duda de que nuestro Señor es el Hijo de Dios, el Salvador. Y San Juan, poco a poco, nos fue introduciendo en esa verdad que a partir de los hechos y de las palabras de Jesús nos fue revelando. Y terminamos como en el prólogo, cuando dice, esta palabra que era Dios y estaba con Dios, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Que Dios les bendiga.